Josué capítulo 24. ¿Listos? Bueno, va a estar largo porque vamos a estar enseñando desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Así que lo bueno que no tiene que ir a hacer cena en casa, porque aquí va a haber cena. ¿Ok? Bien. Ya está ahí y creo que ya llegaron, ¿no? Algunos, sí, ya está por acá. Bien. Josué 24. Y antes de entrar ahí, no vamos a, aunque le comento que vamos a estar viendo toda esta porción, no vamos a enseñar acerca de todos los versículos, porque si no aquí nos tomaría pues hasta como 12, 1 de la mañana, ¿no? Pero vamos a ver algunos versículos que consideramos que es lo que el Señor tiene preparado para nosotros esta tarde. Y antes de entrar al pasaje en sí, tal vez ustedes han escuchado acerca de un misionero. Le pregunté a mi esposa porque es medio desconocido, pero ella sí lo ubicó. Él se llama William Burton, misionero joven, 25 años, él ya falleció. Él fue hijo de una familia estadounidense muy, muy rica. Eran dueños de una fábrica, ¿no? De lácteos, ¿no? En un lugar, un negocio muy grande en Estados Unidos. A los 16 años, cuando él terminó su bachillerato, sus papás, bueno, pues tenían la posibilidad, ¿no? Le regalaron un viaje a conocer pues, ciertas partes del mundo, ¿no? Y cuando él regresó de su viaje, regresó impactado porque, pues, no, viajó a China, ¿no? A ciertos lugares, pero él se enamoró de las misiones. Y él sintió ese llamado de Dios hacia las misiones. Su mamá, creyente, influyó mucho en él, ¿no? En su vida espiritual. Y bueno, recordar que hace años las universidades en Estados Unidos eran cristianas, se ubican, ¿no? Yale, Princeton, eran universidades cristianas. Y bueno, él entró a la universidad con el propósito de prepararse, ¿no? Ya una licenciatura en teología pues ya te ayuda bastante a poder desarrollar, ¿no? Entonces él se puso a estudiar, se preparó con el propósito de servir a Dios. Cuando tenía este proceso, falleció su papá. Y como él era el hijo mayor, pues los hermanos, la familia le dijo, ¿sabes qué? Pues tú te vas a hacer cargo del negocio. O sea, a ti ahora sí que a ti te cayó la voladora, como dicen, ¿no? Pero él se negó rotundamente. Porque él decía, yo tengo un llamado a las misiones. Entonces, al fallecer su papá, pues él recibió su parte de la herencia, ¿no? Una suma millonaria. Y después de orar mucho, él decidió y sintió entregar toda su herencia a las misiones. O sea, se quedó en cero. Decidió entregar todo a las misiones y cuando hizo esto, cuando entregó eso, tomó su Biblia y en la primera página de la Biblia, algunas Biblias tienen la primera página en blanco, no sé si su Biblia la tiene así. Él escribió en la Biblia sin reservas. ¿Qué es reservar? Es guardarse algo, ¿no? Bueno, él escribió sin reservas. Cuando él cumplió 25 años, recién había acabado su carrera, ¿no? Sus estudios universitarios, al fin salió para China, ¿no? Y cuando iba en este viaje, él volvió a escribir una segunda frase en su Biblia. Y esta frase es, sin retorno. Entonces, él sabía a lo que se iba a enfrentar porque él iba de misionero o iba a evangelizar a musulmanes en China. O sea, de entrada China es un lugar difícil, ¿no? para el evangelio, para el cristianismo. Ahora, evangelizar musulmanes, pues se le agrega un cierto grado de peligro, ¿no? Bastante más. Entonces, decía, cuando él tenía esos 25 años, emprendió ese viaje a China, pero tenía que hacer una parada, y esta fue en Egipto porque iba a tomar un curso de misiones. Entonces iba a estar ahí por un periodo de tiempo. La cosa es que su entrenamiento duró 25 días. ¿Por qué? Porque le dio una meningitis en la espina dorsal
que después afectó su cerebro y en 25 días murió. Y cuando su cuerpo fue traído de regreso a Estados Unidos, sus familiares, ¿no? Cuando abrieron el féretro, vieron que tenía su Biblia, ¿no? Y tomaron su Biblia y cuando la abrieron, él escribió una frase, una tercera frase en su Biblia. Él sabía cuando estaba enfermo que no iba a pasar, ¿no? Que no iba a salir de ese momento. Él escribió, sin nada que lamentar. Entonces, este muchacho no solo entregó todo su dinero, entregó su vida al Señor y algunos podrían decir qué gran pérdida, ¿no? O sea, alguien con una carrera prominente en las misiones, con esa entrega, se necesitan obreros con esa entrega, ¿sí o no, pastor? ¿No? Pero 25 años, 25 días duró su ministerio de misionero, pero la historia no terminó ahí, porque se dice que en su sepelio, muchos jóvenes que lo conocían y que sabían lo que había pasado con él, se entregaron a Cristo y muchos de esos jóvenes se fueron a las misiones, ¿no? Entonces, él no sabía que su ministerio al fin era llevar a otros a las misiones, ¿no? O sea, no sabía él lo que iba a pasar. Entonces, dice que la cantidad de jóvenes que vinieron para servir al Señor en misiones fue impresionante. La vida de William Burton impactó a su generación y sigue impactando hoy, ¿no? Aunque, ¿cuántos sabían acerca de este muchacho? No muchos, ¿no? Pero es impactante su vida, ¿no? Su entrega y aún sabiendo no renegar, sino si hasta aquí fue, sin nada que lamentar. Entonces, sin duda, hermanos, esta historia de este joven describe perfectamente las palabras del Señor Jesús en Lucas 9, 23 y 24. Por favor, vaya ahí, ponga un dedo ahí en Josué y vaya a Lucas 9, 23 y 24. Tal vez algunos tienen de memorizado. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es decir, podríamos decir que lo que el Señor dice aquí, parafraseándolo y en las palabras de William Burton, es una vida de servicio sin reservas, sin retorno y sin nada que lamentar. Muchos discípulos que tomaron la decisión de seguir al Señor, cuando Él les dijo, sígueme, y dejando sus redes, ¿no? Ustedes conocen los pasajes, lo siguieron. Muchos de ellos murieron como mártires. Es decir, el Señor les dijo que en este mundo tendrían aflicción, ¿no? Entonces, sin retorno y no había nada que lamentar. Es decir, porque todo es para Él, ¿no? Entonces, el pasaje, hermanos, que estaremos abordando hoy en Josué 24, nos enseña esto mismo, ¿no? Y Dios va a hablar a través de Josué, a través de su boca, y va a demandar al pueblo a tomar una decisión de una vida sin reservas al servicio de Dios, o volverse a los ídolos, ¿sí? Volverse a los ídolos de sus padres. Es decir, nada más hay dos caminos: una vida de entrega sin reservas a Dios, sabiendo que no hay retorno y que no hay nada que lamentar en esa vida, o sigues tu vida, tu estilo, tus ídolos, tus cosas, ¿no? Entonces, esto en palabras de Elías suena así. No vaya ahí, pero se lo leo. Elías dice en Primero de Reyes 18, 21, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, ¿no? Entonces se nos ponen dos caminos. Recuerden que es lo que hemos estado, ¿no?, estudiando y meditando todos estos meses, ¿no? Entonces, hermanos, no se puede servir a dos señores. No podemos decir, sí, yo entrego mi vida a Dios en un servicio a medias,
tienes otro señor que está ocupando otra parte de tu vida. Y no se puede, ¿no? No se puede así, ¿no? Entonces, vayamos allá a Josué, por favor. Versículo 1, capítulo 24, versículo 1. Dice así, ¿ya estamos ahí? Dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y número 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Siquem, hermanos, era un lugar muy apropiado para este ejercicio, ¿no? Para esto que el Señor iba a hacer a través de Josué. ¿Por qué? Porque no solamente posee una riqueza histórica, Siquem, para el plan de salvación, ¿no?, del pueblo de Dios y por consiguiente de nosotros, los gentiles, y fue el primer lugar que se menciona cuando Abraham llega a Canaán. Y ahí, en ese lugar, Siquem, es la primera vez que Dios le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Ahí en Génesis 12:7. Entonces es un lugar importante, ¿no? No era el centro, no es donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo, pero es un lugar donde ya se había enseñado, ¿no? Se dice que había como 2 montes y se hacía como un auditorio. Entonces es un lugar grande para reunir a todas estas personas, ¿no?, que se convocaron, ¿no?, como decíamos, el pueblo, ¿no?, a sus príncipes, sus ancianos, sus jueces. Ahora, es importante que notemos que no se presentaron, hermanos, delante de un hombre, aunque era importante, un hombre que había liderado las batallas, como lo es Josué, ¿no? Ellos debían tener en cuenta delante de quién iban a estar, ¿no? En esa convocatoria que se hizo, debían tener un profundo respeto reverente. ¿Por qué, hermanos? ¿Se presentaron delante de Josué nada más? Dice el texto que se presentaron delante de Dios. Y el pueblo, para nosotros podemos leerlo: sí, se presentaron delante de Dios, lo dice el texto, pero ellos ya tenían un conocimiento práctico de lo que es estar, ¿no?, por sus padres al pie de una montaña y la presencia de Dios y su voz como de trueno hablando. Entonces, era algo que sacudía el corazón y que sí te podía poner a temblar, ¿no? Entonces ellos debían tener en cuenta esto. Ahora, hermanos, esto sucede cada vez que nosotros venimos aquí, porque ¿sabe qué? No se trata de nosotros los que estamos aquí al frente, que nos tocó estar al frente, ¿no?, de los músicos, del predicador que está hoy, el que estuvo el domingo pasado. No se trata de las personas, se trata de que nosotros lleguemos aquí con el entendimiento, como el pueblo, de saber delante de quién estamos. ¿Por qué? Porque se abre su libro, se abre su palabra, y si se abre su palabra, Dios habla, ¿no? Y si Dios no habla y se abrió su palabra, quiere decir que no se predicó desde aquí. ¿Sí? ¿Sí están conmigo en eso? Bien. Entonces, cada vez que la iglesia se reúne, tiene que tener en claro esto, ¿no? Es una promesa, aparte es una promesa del Señor. Mateo 28:20. He aquí, yo estaré con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. ¿Y hasta cuándo? Y hasta el fin, ¿no? Y hasta el fin. Entonces, volviendo a Josué, no es un discurso solamente de un general, líder de la nación, súper importante. Lo que Josué decía tenía mucho peso, ¿no? Y lo que él dijera sería respetado y acatado por la audiencia. Pero no es lo que iba a suceder. No era un discurso de Josué, era Dios hablando y usando la boca de Josué, hablando a través de Josué, tomando Josué un oficio de profeta. Porque los verdaderos profetas, hermanos, dicen: así dice el Señor, porque el Señor está hablando por medio de su boca, ¿no? Y es una alta responsabilidad. Ahora, versículo 2, acompáñame por favor, la segunda parte del versículo 2, dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Y observe eso, ¿no? Dice: al otro lado del río. Dice: esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Dice: y servían a dioses extraños. Número 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham, ¿de dónde otra vez? Del otro lado del río. Dice: y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac, dice, ¿no?
Dice, a Isaac di Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus discípulos y sus hijos descendieron a Egipto. Este viaje que se menciona aquí, ¿recuerdan de dónde era Abraham? Ur, ¿verdad? Ur de los caldeos. Fue cuando Dios le habló. Entonces, el viaje de Ur a Harán, el primer punto donde llegó Abraham, eran alrededor de 1000 kilómetros. Bueno, 1000 kilómetros para nosotros, pensamos en viajar en carro o en avión, pues es cosa rápida, ¿no? Relativamente. Considere que eran a pie, con sus familias, esposas, hijos, bebés, seguramente, siervos y todo el ganado y todas las cosas que tenían. Entonces no era fácil, ¿no? Si a veces con una familia de 6 en casa se pone complicado poder salir, y eso que vamos en carro, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Caminar 1000 kilómetros hasta Harán, y luego de Harán a Siquem, otros 700 kilómetros. Hermanos, pero cuando Dios llama, no importa la distancia. No importa. Si Dios llama y Dios te ha llamado, ¿no? No estoy hablando de la congregación en sí, te ha llamado a ser parte de su iglesia, no importa la distancia, no importan las cosas que tengas que pasar, ¿no? Porque Dios te habló, ¿no? Entonces, bueno, ahí una nota, ¿no? Entonces, dijimos que ellos caminaron 1700 kilómetros. Ahora, en esta sección, en esta porción que leímos, pues encontramos y nos damos cuenta que es Dios quien elige a Abraham, ¿no? Él llama a Abraham, Dios elige a Abraham. Ahora, lo trajo de una tierra lejana, dice, del otro lado del río, lugares donde no se había hablado, donde no se conocía nada, solamente se sabía que era un lugar de ¿qué? De idolatría, ¿no? ¿Y cuál era su oficio? Vender ídolos, ¿no? Es decir, ¿era un qué? Un idólatra, ¿no? O sea, no era alguien importante, ¿no? Era un idólatra. Entonces, como lo era también su padre y como lo era también su abuelo, ¿no? Una familia de idólatras, ¿no? Entonces de ahí los llamó el Señor. Ahora, ellos también, como les decía, vivían en un mundo o un lugar de idolatría. Y todo esto, hermanos, solamente para darnos cuenta que no había nada especial en Abraham. No había nada que el Señor llamara su atención. No, pues es que, pues mira, tiene esta cualidad, ¿no? Un idólatra. Todo esto, hermanos, resalta el hecho de la elección de Dios. Porque dice ahí en el versículo 3, dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham. No tiene que ver con Abraham, ¿no? Él lo tomó, y esto nos habla acerca de su soberanía, acerca de su gracia. Pasaje que hemos estado hablando constantemente, Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? De la fe, ¿no? De la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces esa misma gracia que llamó a Abraham, nos llamó a nosotros, ¿no? Ahora, esto es un recordatorio que está haciendo Dios a través de Josué al pueblo. Recuerden esto, acuérdense que yo hice esto. Es decir, Dios está trazando en este mensaje una línea desde ese punto 500 años atrás aproximadamente. Es decir, Dios se puso histórico ahí. O sea, a ver, acuérdense que yo llamé a su padre Abraham y era un idólatra. Yo lo traje, yo lo tomé, Él lo hizo venir, ¿no? Entonces, pues, nada más tener en mente esto, y lo puso en su mente. Ellos servían a dioses extraños de una tierra lejana, del otro lado del río, y todo lo que iba a acontecer alrededor era porque Dios lo había hecho, ¿no? Entonces brilla ahí su soberanía. Y los versículos, hermanos, del versículo 5 al 7, que está ahí enseguida, va a hablar acerca de Moisés y de la liberación del pueblo, ¿no? Dice el versículo 5, esto lo vamos a leer de corrido, dice, y yo envié a Moisés y a Aarón, pero quiero que note esto, las veces que dice yo. ¿Okay? Dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué, dice, a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería, dice, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios,
e hizo venir con ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Después del versículo 8 al 10, les va a recordar la peregrinación en el desierto. Dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Y después viene otra sección que es la conquista de la tierra que Dios les había prometido, que son los versículos 11 al 13. Y nuevamente dice el versículo 11, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, que son como unas avispas, avispones, de los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco, y os di la tierra, y ven esta parte, hermanos, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, comer. Entonces después de esto pues si alguien tenía un pequeño pensamiento de, pues yo trabajé, no. Si acaso reconstruyeron parte de las casas que durante la guerra se habían destruido, pero Dios les está recordando, yo hice todo esto por ustedes. Fue mi decisión, fue mi elección desde Abraham traerlos hasta este punto. Entonces, como podrán darse cuenta, al leer estos versículos rápidamente, Dios a través de Josué va a construir un argumento, hermanos. Está construyendo un argumento a través de este recuento histórico que vimos. Y es importante esto porque no es un momento sensible en la vida del pueblo. Porque Dios los va a llevar a tomar una decisión. Pero escuche, a veces es muy fácil nosotros decirle, sí, Señor, con todo, cuando estás pasando por una situación difícil. ¿Sí o no? Tienes una enfermedad, un hijo le pasó algo, no sé, el dólar se vino a 11, Y es muy fácil decir, Señor, estoy en necesidad y ahorita lo que tú me digas yo voy a hacer, voy a irme a las misiones a China, con tal de que me ayudes a esto, porque es un momento sensible y la gente puede estar sensible y tomar una decisión, Este mensaje de Dios llega en un momento en donde al menos tenían 10 años de paz. No había guerra, estaban disfrutando de lo que no plantaron, de lo que no construyeron, comían de lo que ellos no habían trabajado. Estaban tranquilos, cada quien en su heredad, como dice ahí, cada quien en su posesión, Ahora, era imposible que un israelita al escuchar esto no se pusiera del lado de ser leal a Dios. Pues sí, viéndolo así, pues sí, Señor, Tienes razón, ¿qué hago, Pero no es el objetivo, hermanos, nada más recordarles todo lo que Él hizo. No es el objetivo. ¿Cuál es uno de ellos? Despertar en ellos una renovación. Escuche, no en un momento de dificultad, en el momento en el que mejor estaban. ¿Sabes? Esos momentos donde tú empiezas, como se dice, por allá afuera, estás en tu zona de confort, todo está cómodo, está tranquilo, no tienes problemas. Es en ese momento en el que Dios llega y te dice, tienes que renovar tu lealtad a mí, y se lo está diciendo a los israelitas, a los israelitas, renovar tu responsabilidad. ¿Por qué? ¿Porque yo hice todo eso contigo? Porque Dios es fiel. Todo esto, hermanos, para llegar a este punto, tú estás en este punto y tú, hermano, estás en este punto ahorita solamente porque Dios es fiel. Gracias a su fidelidad. No a nada que tú hiciste, no a nada que tú hayas logrado con tu esfuerzo. Gracias a su fidelidad. Y bueno, les decía, también es evidente y lo vemos, la soberanía de Dios. Yo lo hice y yo lo saqué, recordándoles yo, no tienes ningún mérito, pueblo, en esto.
Yo te traje hasta aquí, ¿no? Y el punto, hermanos, de hoy, la reflexión de hoy, ¿no? Para ustedes, para nosotros, es que, y en especial los padres, ¿no? Aquellos que están al frente de un hogar, ¿no? A los hombres de la casa, y es a toda la iglesia también, por supuesto, ¿no? Reflexionar en la obra de Dios en tu vida. Reflexionar y considerar que llegaste al día de hoy solo por la gracia de Dios. Que nosotros no hicimos nada, ¿no? Estamos en la misma posición del pueblo de Israel. Hay cosas que Dios nos ha dado que no fue por nuestro... Claro que hay un componente donde tú pones tus manos a trabajar, ¿sí? Pero si Dios manda que no despiertes mañana, no despiertas, ¿no? Que te duele una uña y no puedes trabajar, ¿sí o no, Gil? Y ya, no puedes trabajar y se acabó, ¿no? Entonces, depende de Dios. Entonces, reflexionar en esto, hermanos, reflexionar que Dios nos sacó de una vana manera de vivir, ¿no? Como dice el apóstol Pedro en su primera carta. Ahora, sí, ok, Señor, bueno, voy a reflexionar en dónde estoy parado, cómo es que llegué aquí, ¿no? Pero tener cuidado, ¿no? De no jactarnos del pasado, no, si es que... Y luego se da entre conversaciones de hombres, ¿no? No, si supieras lo que yo hacía antes, pero hasta con un grado de orgullo. No, me ponían a mí un 48, ni en 48 minutos me duraba ese 48 de cerveza, ¿no? No, si supieras, yo me hacía unos churros así, con doble canala, dicen, ¿no? Y lo están diciendo y hasta se les afigura, ¿no? O sea, y no es eso, no es recordar, ok, ¿no? Sí, si éramos bien malos, Señor, nosotros, ¿no? Si éramos bien malagradecidos. O sea, no es el punto. Reflexionar por qué estamos aquí, ¿no? Que hemos llegado por gracia, nunca sin jactarnos, ¿no? Pero también, hermanos, hay aquellos que nos siguen, ¿no? Nuestros hijos, que dicen, bueno, pero yo no he tenido una vida así, ¿no? De cosas donde haya tenido que, pues, arrepentirme, ¿no? Por una vida frívola. Pero qué responsabilidad, ¿no? Para aquellos que nacieron en un hogar donde se enseña a Cristo, donde se honra a Dios, qué responsabilidad, ¿no? Porque pues recae sobre ellos el responder a Dios más pronto, ¿no? Con prontitud. Ahora, todo este hecho, hermanos, ¿no? De reflexionar y de pensar, ok, a lo mejor he llevado ido acelerado, una vida acelerada, no considerando a Dios. Y bueno, esos son tiempos en los que tenemos que hacer un alto y ver, ok, Señor, reconozco, ¿no? que tú has estado siempre detrás, ¿no? de todo esto. Reconocer su obra en nuestras vidas, hermanos, que se lo debemos todo a Él, ¿no? Y que si estamos acá y que si Él nos ha llamado, solo fue por el afecto de su voluntad. Es decir, no tenemos nada de qué sostenernos, ¿no? De qué jactarnos. Porque en el momento que hay algo, hermanos, eso ya es un ídolo. Eso ya se convierte en una palanca que tienes, ¿no? Recuerden que vimos el camino angosto y el camino ancho. Entramos por el angosto sin méritos, sin herramientas, ¿no? Y nos mantenemos en ese igual. Ahora, debes de reconocer quién eres, ¿no? Yo, aquí una nota, ¿no? Y estuve hablando con mi esposa hace un tiempo y yo le decía, yo sé quién soy sin Cristo. O sea, yo sé lo que es capaz de hacer esta carne, ¿no? O sea, es un punto en el que el pueblo reflexionó también, porque escuche, como le dije al principio, aquí el Señor los va a llevar a tomar una decisión si servir a Dios o irse detrás de los ídolos. Por eso le recuerda, era idólatra Abraham, ¿no? Los ídolos de tus padres y aparte los ídolos de Egipto que habían conocido, ¿no? Esos dioses falsos. Entonces, ubicar eso, hermanos. Okay, yo sé quién soy sin Cristo. Les digo, no para jactarnos,
recordar de lo que Él te libró. ¿Para qué? Para reconocer su misericordia, para reconocer su bondad, para reconocer que Él orquestó todo esto alrededor tuyo. Así es la vida del creyente. En el momento en que empieza a tomarse de los méritos y de cosas que hace, ya empezó a desviarse, ¿no? Entonces se mantiene sabiendo quién es y se mantiene confiando en eso mismo, sabiendo que Dios está detrás, ¿no? Ahora, si nosotros nos damos cuenta de esto, de esta vida, de la obra de Dios, automáticamente tenemos que dar una respuesta, ¿no? Y es el versículo 14 lo que vamos a ver. Hay una respuesta de la obra de Dios respecto a la obra de Dios en nuestras vidas. Y así como Dios estaba exigiendo a Israel tomar una decisión, también hoy como iglesia, como hombres, como papás, Dios nos pide que tomemos una decisión. Versículo 14 dice, ahora. Y este ahora es el punto más alto del mensaje de Josué, ¿no? Que indica que es el punto central, es de lo que se trata de este ahora. Dice, ahora pues, temed a Jehová, dice, y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, dice, y servid a Jehová. Y si o mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, Josué no presenta una larga lista o los estatutos de la denominación. Bueno, para pertenecer a esta iglesia tú tienes que, ahí te van un librote, andar en todo esto. Tienes que cumplir todos estos requisitos. Él no presenta una lista de sís y nos. Él no presenta una lista de reglas, ¿no? Él dice, y lo resume, ¿no? Ahí en el mismo versículo 14, la estipulación básica que se le pide al pueblo: temed a Jehová y servidlo. ¿Cómo? Con integridad y verdad. ¿Es todo lo que necesito para ser cristiano? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Es todo lo que se necesita? Sí, es todo. Temed a Dios y servidlo. ¿Recuerdan? Leímos Lucas 9. Ese no es una segunda fase del cristianismo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Ya soy cristiano y ahora ¿qué sigue? No, ese es un versículo evangelístico, hermanos. Tú puedes pararte en la calle y hablar a las personas y decirle, ¿tú quieres seguir a Cristo? Toma tu cruz y síguelo cada día. Entonces, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. También se puede traducir como servirlo con perfección y con sinceridad. Y les digo, es todo lo que se necesita para ser creyente. Pero obviamente esto tiene implicaciones, ¿no? Nadie llega a este punto sin creer en Cristo, sin poner su confianza en Él. Lo conoces, hay un llamado, lo conoces y tú, sí, como Pedro. ¿Cuántos estatutos les dio el Señor Jesús a Pedro ahí en la barca? Cuando regresó después de que había pescado, dijo, Señor, ¿no? Y cayó ahí, ¿no? No soy digno, soy pecador. Pedro, levántate y sigue toda esta lista. Y entonces ya que la sigues y que revises y si pasas, sígueme. Ven y sígueme. ¿Qué se requiere? Tomar la decisión de ¿qué? De seguirlo. ¿Cómo? Con integridad y verdad. ¿Cómo le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana que se debía adorar a Dios? Con batería, con puras guitarras acústicas, con himnos. Yo estaría de acuerdo en eso, pero respeto. En espíritu y en verdad. Sin fuera de un montón de rollos que luego los cristianos nos traemos, ¿no? No, es que esto debe ser así, es que esto no debe ser así, es que acá,
en espíritu y en verdad. Es un sinónimo de esto, servir a Dios con integridad y verdad, ¿no? Con perfección, lo mejor que podamos dar de nosotros, sí, y en sinceridad. Entonces, hermanos, todo aquello, toda obra que tú hagas, toda obra que nosotros hagamos, toda palabra que se dé desde aquí, toda consejería, toda actividad cristiana que se haga, si no es desde una plataforma de temer a Jehová y servirlo con integridad y verdad, es una religión hueca. Es una religión, es vanidad. ¿Por qué? Porque hay una motivación incorrecta en el corazón. Hay una motivación incorrecta en el corazón. Entonces, la plataforma del creyente para ser un verdadero discípulo, para ser un discípulo del Señor, es temerlo. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. ¿Te fijan? Todo está conectado. Entonces, lo que no parta de esta plataforma es orgullo y una religión hueca. De eso habla Santiago, ¿no? La religión pura y sin mácula. Tú puedes decirme y aprender de todos los cursos de teología y todas las instituciones de Calvino y toda la confesión Westminster y todo eso, y la de los metodistas y los wesleyanos, pero si tu plataforma no es buscar a Dios, temerle y servirlo en verdad, solamente es orgullo, hermanos, y estás perdiendo el tiempo. Tiempo valioso, por cierto. El significado de servir a Jehová incluye adorar, obviamente, incluye confiar en Él, oír y confiar, ¿no? Amar, ¿sí? Obedecer con gratitud. ¿Por qué obedecer con gratitud? Porque a veces hay cosas que Dios nos pide que no nos gustan, que nos desagradan y que, Señor, ¿cómo crees que voy a hacer eso, no? Y Dios te lo está pidiendo y tú obedeces y das gracias, ¿no? Eso es lo que incluye. Y si usted observa el versículo 14 y 15, 7 veces Josué, ¿no? El Señor a través de Josué menciona la palabra servir. Quiere decir que si 3 veces es sumamente importante, ¿cuántas veces? ¿Cómo lo será 7 veces, no? Servir, servir, servir. Entonces, el ser un servidor, como William Burton, y con un entendimiento de hacerlo sin reservas, de hacerlo sin saber que no hay retorno y saber que no hay nada que lamentar. Eso es la estipulación básica que se le pide al pueblo. Es decir, Dios hace un pacto con su pueblo con solamente esto en mente: servirlo, ¿no? Amándolo, ¿sí? Temed y servirlo, básicamente. Entonces, sencillo, decía, entonces si yo hago esto, eres un verdadero discípulo. Y puede ser que no conozcas tanto de doctrina, ¿no? Y bueno, para eso estamos los pastores, ¿no? Para enseñar todo el consejo de la palabra, pero este es el principio, hermanos, este es el principio. Entonces, a Dios no lo apantallamos con nuestras cosas que hacemos, ¿no? A los demás sí los apantallamos. ¿Alguna vez los han apantallado ustedes? Sí, no, mira, ¿no? Esto, y yo hice esto para el Señor. Órale, brother, ¿no? Y no, mira, yo di esta ofrenda. Ya, en el momento que la diste, se acabó, ¿no? Esa es tu recompensa, ¿no? Esa es la palabra. O sea, ya el Señor ya te borró ahí. Bórrenle eso que dio. Está en cero otra vez. A Dios no lo apantallamos, a Dios no le torcemos la mano. Mucho menos a Dios lo burlamos. Mucho menos lo burlamos. Y hay una frase aquí en este pasaje que dice Josué, el versículo 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová. Los eruditos dicen que está usando un lenguaje irónico. Sería como, bueno, pues si mal les parece servir a Dios, o sea, algo así, ¿no? Es decir, no está dando la oportunidad de decir, no lo sirvan, sino, hey, vean todo lo que ya les dije, vean todo lo que hizo Dios por ustedes, hasta dónde los trajo, cómo están, todo el tiempo que tienen aquí, y ¿ustedes les parece mal servirlo todavía? Hermanos, y esa es una exhortación fuerte para nosotros, porque si tú consideras, lo que les decía hace ratito,
¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde estabas? ¿No? ¿Cuál era tu destino? Y todavía que andemos con cosas, ¿no? Como decimos, esa misma expresión, o sea, y todavía te parecería mal servir a Jehová. O sea, ¿qué más necesitas, no? ¿Qué más necesitamos para servir a Dios sin reservas? Para servir a Dios sabiendo que no hay retorno. Entonces, no servir a Jehová sería como, pues, estar loco, ¿no? Perder la cabeza. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? De hecho, es la respuesta del pueblo, versículos después. Ahora, antes de ir allá, Josué les dice esto: escogeos hoy. ¿No? Escogeos hoy. Eso habla de un periodo de tiempo, es decir, un día. Hoy es un día, no es un punto para establecer, bueno, desde aquí, muchachos. No, hoy tienes tanto tiempo nada más. Es decir, es una decisión que tomas hoy, pero es una decisión que tomas mañana también. Porque podemos escuchar una predicación, ¿no? Casa de Oración Guadalajara, y Pastor Chuy predicó y, oh, wow, Señor, me hablaste, y el lunes estamos en la lona, ¿sí o no les ha pasado? O sea, te levantaste, pisaste al gato y te mordió, y se acabó toda la unción que habías agarrado el domingo, ¿no? No, es una decisión que tomamos cada día. Hoy toma la decisión de servir al Señor con temor, con integridad, en verdad, con sinceridad, y mañana también. Eso es lo que está hablándonos el texto. Cada día, cada día. ¿Por qué? Que no hay retorno, hermanos. Sin retorno. Y luego Josué les dice, ¿no? Les da la opción, ¿no? Si servís a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Entonces la decisión era entre Dios y los ídolos. Y escucha, por absurdo que pueda parecer, pero ¿cómo puede ser posible que el pueblo, después de todo eso que Dios les dijo, de todo lo que Dios hizo por ellos, tenían ídolos entre ellos todavía? O sea, tenían toritos de oro todavía chiquitos, como llaverito, ¿no? O sea, tenían ídolos. Imagínense, Dios les entregó la tierra. Ellos vieron cómo las avispas literalmente sacaron corriendo y mataron a un montón de personas para entregarles una tierra. Ellos vieron cómo cayó el muro de Jericó y seguían conservando ídolos, hermanos. ¿Qué mensaje para nosotros? El saber de dónde Dios nos sacó, las promesas que tiene para nosotros, y que nosotros tengamos reservas para Dios porque conservamos ídolos en nuestro corazón que no nos permiten entregarnos completos a Dios. La cuestión, y que tú tienes que meditar, es cuáles son esos ídolos. ¿Qué hay en tu corazón que no te permite entregarte sin reservas? ¿No somos mejores que el pueblo de Israel? Definitivamente, ¿sí o no? No somos mejores que ellos. Tenían ídolos y Josué les dice, escojan. Si sirven a Dios, pero ya saben cómo se sirve a Dios. O si sirven a sus ídolos. A los ídolos de sus padres, a los ídolos de Egipto. ¿No? Y es, hermanos, urgente, es indispensable quitar los ídolos de nuestro campamento. Urgente. Tú ponle el nombre al ídolo. Tú ponle el nombre al ídolo. Tú sabes qué es lo que no te permite entregarte al Señor. Entonces, Josué, después de poner estas opciones, es el primero, es el que toma, es el primero que se pronuncia, ¿no? Y él dice esta frase que es como un eslogan, ¿no? Nosotros la hemos visto en playeras, tal vez la hemos visto en cuadros, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí tienes el cuadro tal vez en tu oficina, en tu sala, o fuiste a un congreso que se llamó y yo y mi casa serviremos a Jehová, porque se oye bien, ¿no? ¿No les gustaría un congreso, yo y mi casa serviremos a Jehová? Un campamento, ¿no? Porque se oye bien, porque está bien, porque así debe de ser. Entonces es una buenísima frase. La cuestión, hermanos, es que es imposible poder hacerlo sin un reconocimiento de la obra de Dios en tu vida.
Si tú no sabes, si tú no ubicas lo que Dios hizo por ti, lo que hizo Él en la cruz por ti y el lugar que te ha dado hoy y la oportunidad que tienes de ir a Él, no puedes servir a Jehová así. Porque para este punto tuviste que haber pasado por todo lo demás, ¿viste? Temed a Jehová, servirlo con integridad, con verdad. Entonces, ¿por qué? Porque se demanda temor, se demanda integridad. ¿Qué llevó a Josué él ser el primero en decirlo? Porque tenía que ser ejemplo, probablemente, una parte, ¿no? Pues es el líder de la nación. Él tenía que pronunciarse primero, pero pudo haber dicho, porque yo, pueblo, ya estoy cansado. Dios cuando se enoja, arremete con todo y contra todos, ¿no? Y yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Él toma el primer lugar, ¿por qué? Porque Él sabe que si está ahí es porque hay un amor inmerecido hacia Él. Porque vio los hechos poderosos de Dios, ¿no? Y porque vio sus promesas cumplidas. Recibieron la tierra que Dios les había prometido 500 años antes. Entonces, con todos esos elementos, por supuesto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no solamente eso, sino lo quiero hacer, ¿no? Y Josué tiene una vida de integridad. Fue el consejo que le dio Moisés en el capítulo 1. Usted mañana, si tiene la oportunidad en su devocional, lea el capítulo 1 de Josué. Fue el consejo que le dio: no te apartes de esta ley, medita en ella de día y de noche. Entonces, hermanos, como cabezas de familia, tenemos la responsabilidad de ir al frente en esto. Y aunque la respuesta es de todos, de toda la iglesia, porque es personal el asunto, ¿sí o no? Es personal. Nosotros no podemos exigir al otro lo que no estamos dispuestos a dar. No se puede así. Ahora viene la respuesta del pueblo. Acompáñenme al versículo 16. Viene la respuesta. Entonces el pueblo respondió y dijo: por supuesto que no, Josué. O sea, ¿cómo crees que iba a haber otra respuesta? Nunca tal acontezca que nosotros dejemos de servir a Dios por servir a los ídolos. Nunca tal acontezca. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, ¿sí? El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, ¿sí? Por donde hemos andado. O sea, quiere decir que sí lo tenían presente, ¿verdad? Dice, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, ¿no? 18 dice, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo, sé que habitaba en la tierra. Dice, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¿Se escuchó bien eso, no? Por supuesto, Josué, nosotros vamos a servir a Jehová porque sabemos lo que Él hizo por nosotros, porque vimos cómo lo sacó de la tierra de Egipto, y por supuesto que también le serviremos así como tú, porque Él es nuestro Dios. ¿Y cuál es tu respuesta en esto? Yo creo que es la misma, ¿no? Por supuesto, ¿no? La cuestión, hermanos, es que tus hijos en casa, tu esposa en casa ve esa respuesta. O sea, esa respuesta es real en tu vida. También como no solamente los hombres en casa, esposas, ¿no? Si tu esposo puede ver que tú sirves a Dios en integridad y con temor, pueden ver que eres una mujer, que eres un hombre al servicio de Dios sin reservas. Es decir, podemos reafirmar ese compromiso. Hay respuestas que se toman demasiado rápido, ¿verdad? Pero yo no veo otra forma de responder. Yo no creo que haya otra forma. No, ¿sabes qué, Josué? Aguanta. Necesito pensar si es que lo que me estás pidiendo, pues me va a costar. Lucas 9, lo leímos.
todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz una vez nada más, cada día, ¿no? El pueblo le dijo, ¿no? Nuevamente, no, ese sí, sino que a Jehová serviremos. Y podríamos hacer un ejercicio ahorita. ¿Recuerdan? Los que estuvieron en el campamento, pregunté, ¿quiénes desean el libro de Dios? Y todos dijeron, amén. Y yo les dije, ¿quieren el libro? Sí, amén, queremos el libro. Bueno, no lo vamos a hacer así. Usted, en su mente, ¿no? En su corazón, de una respuesta a Dios. ¿Usted qué elige? ¿Servir a Dios o quedarse atorado en sus ídolos? Y si has decidido servir a Dios, ya viste, temiéndole con integridad, en verdad. Versículo 22. Dice, Josué respondió al pueblo, dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, dice, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Entonces, es fácil hacer un compromiso. Sí, el pastor, amén, yo voy a servir al Señor, ¿no? Es fácil hacer eso, pero la cuestión es que podríamos avergonzarnos, ¿no? Después de no cumplir nuestras promesas, ¿no? Entonces, tienes que estar seguro. Pero, ¿cuánto tiempo nos dio el Señor? ¿Cuándo es? Hoy, dice. Hoy tienes que elegir. Hoy. Entonces, ya vamos a las conclusiones. Amados, ¿qué es aquello que a algunos de nosotros nos ha impedido hacer una entrega sin reservas? ¿Qué es aquello que es mejor? ¿Qué es eso que tiene más valor? ¿Qué es? Yo no veo en este mundo, quién sabe fuera ya está la nave que puede ir a Marte, ¿no? Pero fuera de este mundo y fuera de este libro, yo no ubico y conozco algo que sea mejor. Entonces yo elijo servir a Dios. ¿Y usted también? Porque se quedó muy serio, es como, ¿amén? Bueno, son testigos. Son testigos. Quizás las debilidades de otros te han estorbado. Probablemente por un tiempo. Yo les confieso, las debilidades de otros me atoraron, ¿no? Y viene el Señor y así no son las cosas, ¿no? Y hay corrección. Y tenemos que saber que todos somos obras en construcción, hermanos, y todos tenemos debilidades y todos vamos a fallar, ¿no? Pero el Señor no. Por eso nos dice que lo sirvamos a Él, ¿no? Ahora, ¿acaso hay algún ídolo al que te estás aferrando? Como te decía hace ratito, tú ponle nombre a ese ídolo, ¿no? Y toma una decisión de servir a Dios o servir a los ídolos de tus padres, a los de Egipto. Y por último, y si me ayudan a ponerse de pie, por favor. La exhortación de hoy, el mensaje, el principio de hoy, hermanos, es que nosotros mantengamos viva esa decisión de vivir yo y mi casa para el Señor cada día. Porque puede ser hoy que te sientas como hay una motivación en tu corazón, ¿no? Y estás sensible y sí, Señor, perdón, no, yo no he caminado como tú me lo has dicho, no lo he hecho bien. Mañana es el reto, ¿no? Y tomando las palabras de William Burton, ¿cómo debemos hacerlo? Si hemos decidido servir a Dios, ¿cómo debemos hacerlo? Sin reservas, sabiendo, hermanos, que no hay retorno,
Si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, si tú has tomado la decisión de tomar esa cruz cada día y seguirlo, no hay retorno. Y si te retornan, no te preocupes, no te vas a convertir en estatua de sal, ¿no? Pero, pues qué triste, ¿no? Como aquel que estuvo tan cerca, como Nicodemo, estuvo tan cerca, pero no llegó. No hay retorno, hermanos. Y si el camino se pone difícil, porque ¿cuántos tienen tiempos difíciles aquí? Todos, ¿no? Si el camino se pone difícil, recuerde que no hay nada que lamentar. ¿Ok? Entonces, en honor a William Burton, el título del mensaje es Sin reservas, sin retorno y sin nada que lamentar. ¿Ok? Entonces, oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu bondad, Señor, porque tú has hecho tantas cosas para nosotros. Señor, tú nos has librado de tantas cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta, que ni siquiera sabemos, que probablemente nunca vamos a saber. Que el hecho de que tú nos hayas traído, Señor, a tus caminos, que nos hayas librado de esa vana manera de vivir, nos libró de estrellarnos, Señor, y estar en un pozo de pecado. Pero hoy podemos estar aquí, Señor, levantar nuestras manos, Señor, con libertad, Señor, diciéndote y agradeciéndote por tu obra, Señor, porque reconocemos que toda la salvación es tuya, Señor, que no hay nada en nosotros que te haya motivado para llamarnos, que no hubo nada bueno en nosotros, que solo fue por gracia. Señor, y así como el pueblo de Israel dijo, por supuesto, Josué, nosotros serviremos a Jehová. Señor, hoy somos testigos, Señor, que en mi corazón y que en el corazón, yo sé que de hermanos que están aquí, han reafirmado, Señor, el hecho de seguirte, de servirte en integridad, en temor, en verdad, Señor, sin reservas, sin guardar nada para nosotros. Gracias, Señor, por la esperanza que nos has dado. Y esa esperanza, Señor, que alimenta cada día nuestro ser, de saber que tú volverás, que nada de lo que pasa dentro de este planeta está fuera de tu control, Señor, y que aun si son cosas, si son tiempos difíciles, obran para nuestro bien, Señor. Eso nos hace pensar y nos da la confianza de decir que no retornaremos, Señor, que no volveremos a una antigua manera de vivir, con el compromiso de quitar los ídolos que están en medio de nuestro campamento. Señor, y si en eso que estamos viviendo para ti hay situaciones difíciles con nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor, los tiempos son difíciles, los tiempos, Señor, están apuntando en contra de tu palabra, en contra de tu moral. Cristianos en otras partes del mundo están dando su vida, están siendo quemadas sus iglesias. Señor, nosotros que vivimos en este tiempo de paz, Señor, en este tiempo donde podemos congregarnos con libertad, queremos comprometernos, Señor, a hacerlo sabiendo, Señor, que si tuviéramos que pasar por esa situación, no hay nada que lamentar. Porque es para ti que gozo, Señor, poder servirte a ti, Señor, poder servir a mis hermanos en todas las maneras que tú nos permitas hacerlo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hombres como Josué, que vivieron una vida de integridad y que tú los usaste, que se comprometieron, Señor, hasta la muerte para servirte. Como dice Hebreos, que despreciaron sus propias vidas. Gracias, amado. Gracias por tu bondad. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar
su lugar, por favor.